Hola amigos de Un Nuevo para Caronte, vamos a seguir con esa historia un poquito más curiosa, esa historia diferente, pero que también es muy entretenida, aunque bueno, hoy vamos a ver una parte un poco más vergonzosa, pero una historia. Hoy vamos a ver en Cero en Historia el capítulo que se llama Pelotazo Pionero, porque sí, incluso para dar pelotazos inmobiliarios hay que ser pionero. Hubo un primero que se dedicó a esta lacra que nos sigue acompañando hoy en día para nuestra vergüenza en nuestra sociedad. En el siglo de oro, aquí en España era muy frecuente la figura del valido, que eran esos aristócratas, esos arrimaicos al rey que se dedicaban a manejar sus cosas mientras el rey pues dedicaba tiempo a su arte, a su deporte o a sus cositas. Y en este caso vamos a hablar de Francisco Sandoval y Rojas, quien el rey Felipe III en 1599 le concedió el título de Duque de Lerma con grandeza de España. ¿Y a qué se dedicó el Duque de Lerma con grandeza de España? Pues, entre otras cosas, pues a vender favores, a vender títulos, a vender propiedades con las arcas del reino que al final le beneficiaban a él. Pero ¿cuál fue su pelotazo pionero? ¿Cuál fue pues esa obra maestra que le da el título no solo de Duque de Lerma con grandeza de España, sino el primer pionero en ser un corrupto inmobiliario? Pues él era muy cercano al rey y consiguió convencer a Felipe III para llevar la corte a Valladolid. ¿Pero qué hizo? Pues él fue primero a Valladolid, compró unos terrenos a muy bajo coste y se los vendió a la corona a un precio muy elevado, ganando él mismo un montón de dinero, siendo él el que eligió los terrenos. Pero la cosa que no queda aquí es que después hizo exactamente lo mismo, pero para volver a Madrid. Compró unos terrenos a muy bajo precio en Madrid y le volvió a convencer al rey para decir, no, vamos a volvernos a Madrid. Y otra vez vendiendo sus terrenos a un precio muy elevado a la corte, volviendo a sacar unos beneficios espectaculares. O sea, un jeta de manual. Pero, como se suele decir, a todo cerdo le llega su San Martín. Al final, la reina Margarita, instigada por muchos nobles que habían sido timados por este señor, decidió consiguió convencer al rey para hacer una investigación a ver qué estaba tramando este señor y evidentemente se dieron cuenta que toda la fortuna que estaba amasando era de trapicheos. A su mano derecha, Rodrigo Calderón de Aranda lo condenaron y lo ejecutaron en 1621 en la Plaza Mayor de Madrid. Sin embargo, él consiguió librarse porque se metió a cardenal en Roma y como era parte de la iglesia, de la más altas esferas de la iglesia, del Santo Padre en aquel momento, pues se libró y el rey le perdonó la vida. Finalmente, Rojas acabó sus días en Madrid pensando que había sido víctima del duque de Uceda y el conde duque de Olivares, que habían manipulado las cosas en su contra. De hecho, finalmente, cuando el conde duque de Olivares subió al poder gracias a Felipe IV, mandó quitarle todos los bienes que tenía Rojas porque los había conseguido de una forma fraudulenta. De hecho, hay una copla en Madrid que se refiere a este personaje, al duque de Lerma, con la frase, para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste de colorado. O sea, se hizo cardenal para librarse del castigo. Y de esta forma ponemos final a este nuevo capítulo de Cero en Historia. Pelotazo pionero es esa historia curiosa, aunque en este caso es curiosa, pero un poco avergonzante, porque esos pelotazos no nos los hemos quitado encima. Que tengáis un buen día.